Hola, yo soy Mila, soy de Argentina y hoy estoy filmando un vlog de un día en mi vida. Un día en mi vida diaria sin nada especial, en español lento y comprensible. Comencemos. Para comenzar, recién me llegó un pedido pequeño de Mercado Libre. Mercado Libre está muy arrugado, ahí está. Mercado Libre es como el Amazon de Argentina. Vamos a abrirlo. Es en contexto de filmación, en contexto de vlogs realmente. Necesito una tijera. Unas tijeras. Ok. Lo que compré fue una tarjeta micro SD de 128 GB. Es exactamente igual a la que tiene esta cámara. También estuve toda la mañana copiando, pegando archivos en memorias externas, borrando archivos de la computadora porque estoy muy limitada de memoria. Así que esta memoria extra para esta cámara me va a salvar la vida y solucionar muchos problemas que tengo constantemente. Siempre estoy filmando con miedo o muy como atrapada en espacio porque el espacio de las memorias es limitado, así que estoy muy feliz de tener esta nueva tarjeta. Vamos a sacarla. Ok, vamos a sacarla de acá ahora. Mi pequeña nueva memoria. Tengo miedo de perderla porque es muy chiquita, así que tengo que buscar un buen lugar para guardarla ahora. Y tengo otra cosa, esperen un minuto. Ok, me puse mis anteojos. Contexto. Martín hoy, mientras yo organizaba archivos en la computadora, eliminaba, hacía espacio para la memoria, salió a hacer trámites del banco y me dijo, voy a volver y voy a comprar medialunas. No sé si compró medialunas porque vino con 2 paquetes. Para mí hay algo más o son demasiadas medialunas. Así que vamos a chequear porque encontramos una panadería vegana. Huele muy rico. Esto no es comida dulce. Ok, saquemos de la bolsa. No, qué bueno. Lo gracioso es que no tiene sentido, pero yo me confundo la palabra empanada con la palabra medialuna. Compró empanadas. Y a ver, me pregunto si en la otra bolsa habrá medialunas. Veo que son 2 tipos. Este parece ser un sabor, no sé qué será. ¿Qué es? ¿Sabes? ¿Cuál es cuál? Y este es otro sabor. De este otro sabor solo hay 2. ¿Cuál es? ¿Este será soja? Criolla. Criolla y pollo. Si es calabacita, creo que es... O calabacín es tipo zapallito. Sí, pero no dijo esa palabra. Ah, bueno, lo testearemos. Ok, qué bueno, qué bueno. Es mejor que almorzar medialunas. Esto es más... Parece una comida más oficial. Últimamente hay muchas empanadas en mis vlogs. Y acá ya las puedo visualizar. Está muy explotada la bolsa. Son todas medialunas, ¿no? ¿O hay algo más? No. Uy. Son medialunas gigantes. Dios, qué rico. Ok, bueno, ahora comemos empanadas entonces.
Ok. Bueno, vamos a almorzar estas empanadas y después vamos a merendar estas medialunas. Igual es mucho, siento que podríamos congelar o frizar algunas de las cosas. Como esta cantidad de medialunas. Bueno, vamos. Ok, después de haber comido las empanadas de almuerzo mirando The Walking Dead en la tele, ahora voy a usar este espacio y voy a prender esta luz en color rosa. La vamos a poner acá en el fondo para que sea más divertida la situación, quizás más para el costado. Y ahora, acá mismo, voy a filmar un podcast para Patreon. Ya tengo listo las notas. Probablemente filme más de un podcast porque necesito filmar más contenido para Patreon. Así que, bueno, les voy a contar de qué se trata. Este podcast es sobre cosas que no deberías decir en Argentina. Tengo un podcast que se llama Argentina Boost, donde hablo sobre todas cosas temáticas de Argentina, porque había hecho una encuesta y lo que más quieren ver en Patreon aparentemente es contenido de Argentina, así que estoy trabajando en eso. Así que a filmar, vamos. Filmé un par de podcasts en esta ubicación y ahora voy a ir al sector oficina. Estuve filmando acá porque Martín estaba filmando en nuestra oficina compartida al mismo tiempo. Así que ahora voy a ir para allá y voy a filmar unos episodios o un episodio de Paralives porque no sé cuánto tiempo tengo porque después a la noche hay una clase grupal de Movie Club. Así que bueno, vamos a hacer eso y veamos qué tal va todo con la división de tiempos. Pero antes voy a hacer unas poses para las thumbnails, así que vamos. Ok, grabé 2 episodios de Paralives. Acá está el micrófono que acabo de sacarme del frente de mi cara. Y me duelen los ojos y me duele un poco la garganta porque estuve filmando todo el día sin parar. Y creo que estoy un poco enferma de base. Y ahora, en 1 hora y media, tenemos la clase grupal de discusión, que también dura 1 hora y media, de la película que vimos ayer en grupo. Así que debería quedarme callada porque no voy a poder dar la clase bien. Voy a preparar algunas cosas para esa clase y me gustaría merendar con Martín las medialunas que compró, pero Martín no se está sintiendo muy bien. Así que espero que comamos esas medialunas. No lo sé. Me voy a callar, basta de hablar. Hola desde el futuro del blog que estaba filmando. En el último clip de este blog estaba contándoles que tenía muchas ganas de merendar las medialunas que compró Martín, pero que no estaba segura porque no se sentía muy bien. Spoiler, sí las comimos con café con leche y Martín no se estaba sintiendo muy bien, así que no seguí filmando. Hoy es otro día, estoy filmando otros videos, tengo esta cámara que estoy usando para filmar y acabo de filmar un video estilo podcast con mi mamá. No estoy más en la casa, estoy en la casa de mis papás y acá está mi mamá. ¿Cómo estás, mami? Hola, acá estoy bien acompañando a Cami, que nos vino a visitar y estamos acá grabando, filmando, esperando el partido de Argentina. Estamos en temática argentina porque hoy hay un partido
Así que bueno, estamos con todos los colores celeste y blanco. Y bueno, no sé si viste, tengo este vlog que me quedó como partido a la mitad. Y a veces filmo el día completo del vlog, pero a veces hago como un pedacito de un día y un pedacito de otro día. Pero, ¿viste los pedazos de media luna que compró Martín? Me quedé impresionada porque Cami me dice, consiguió Martín un lugar de comida vegana, panadería vegana, y me muestra las medialunas y eran enormes, así, gigantes. Es un tamaño inusual de media luna, ¿no? Sí, así, gigante. Un croissant sería. El croissant tiene como otra forma. Pero bueno, en tamaño sería porque era bastante importante. Sí. Y les quería contar, ya que estamos filmando un vlog, de un poco el detrás de cámaras de filmar, como estamos con esa otra cámara, estamos filmando con esta otra cámara el podcast para que tenga más calidad, porque esta con la que estoy filmando es la cámara de vlogs. La cámara de vlogs es linda la calidad, pero para podcast siempre trato de utilizar otra. Y nuestro setup para filmar, a ver si se ve, era este. Entonces, con esta cámara de vlog, la más chiquita, grababa el audio. Y era muy confuso. Así que estuvimos todo el tiempo, como en lugar de estar mirando así, mirábamos así. Como estábamos mirando de costado porque el video solo se veía de la cámara más chiquita. Y miramos todo el tiempo a la cámara chiquita y no mirábamos la cámara que nos estaba grabando. Así que seguramente salimos con la mirada torcida. Sí, habrá estado un poco extraño, pero bueno, esperamos que haya estado divertido. Fue como el comeback, la vuelta del podcast donde hablamos de diferentes elecciones. Como hay dos opciones, el podcast está en la playlist de los podcasts como What Would You Choose, se llama el nombre del podcast. ¿Qué elegirías? Sería en español. Ahí yo entendí. Y bueno, habíamos hecho bastantes episodios en un principio, hay como 6 episodios creo, y después dejamos de filmar, pero yo me acuerdo por qué, no sé si vos te acordás por qué. No, yo no me acuerdo. Lo estábamos filmando mucho a la distancia, la verdad. Lo filmamos a la distancia y no sé si tu internet es problemática o la mía, pero me pasaba mucho que los audios se desincronizaban. Entonces tenía que pasar mucho tiempo editándolo porque tu labio no coordinaba. Sí, ahora me acuerdo, sí. Quedaba mal el audio mío por mi internet. No sé si era el internet o el micrófono, porque experimentamos con diferentes micrófonos para mantener la calidad. Como siempre, en esto de crear videos, crear contenido, hay mucho problema técnico. Sí. Cami se hizo bastante problema para editarlo. Sí, sí, me acuerdo que me llamaba y decía, no puedo sincronizar el audio. Entonces creo que por ahí vino que se cortó. Claro, porque era perfecto, me gustaba porque nosotras hacemos mucho FaceTime, entonces era como, bueno, hacemos un estilo de FaceTime y filmamos un video y no funcionaba. Entonces me frustré un poco con esa temática de podcast, no por el podcast, sino porque el audio tenía problemas. Pero si lo filmamos en persona, no hay problema. Bueno, Cami va a tener que venir más seguido. Yo no tengo problema y mientras que ella esté acá, grabamos. Exacto. Pero bueno, ahora estamos preparando pizzas, ¿no? Para mirar el partido, para finalizar este día, que el partido hoy es súper tarde. El partido de fútbol de Argentina. Sí, hoy el partido es tarde, así que vamos a hacer igual una picada, que picada acá en Argentina Snacks. son snack, y también ponemos quesito, longaniza, salame, eso Cami no puede comer,
Y después hay snack y vamos a hacer unas pizzas para comer antes del partido porque es tarde. Así que ya cuando arranque el partido vamos a estar comidos. Así que Llenos. vamos a haber comido todo y sentarnos a ver el partido. Sí. Y bueno, creo que la vamos a pasar lindo igual porque siempre es lindo ver a Argentina jugar. Esperamos que ustedes hayan disfrutado de este vlog tan partido, ¿no? Porque terminamos acá y empezamos no sé, empecé en mi otra casa. Así que esperamos que les haya gustado. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Ya en el futuro ya habrá más resultados de Argentina en el Mundial, así que ya lo descubriremos. Veremos cómo le va a Argentina. Así que gracias por acompañarnos el día de hoy, o días de hoy, eso estaría mal dicho, en los días de este vlog. Y nos vemos en un próximo vlog. Chau, chau.